Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Autóctonos NL. Ya saben, como todos los viernes de 6 a 7 estamos totalmente en vivo. Antes que nada queremos agradecer a la Universidad Pedro de Gante, sobre todo al rector Fernando Garza, al director de radio, al licenciado Enrique Sánchez, por darnos la oportunidad de estar aquí total y completamente en vivo a todo color. Y pues ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como lo es por Facebook, que es Radio UPG, que ahí está la transmisión totalmente en vivo. En Twitter, Radio UPG Oficial. También nos pueden encontrar como la radio en línea, que es www.upg.mx. Ahí se meten a la página y le dan hasta mero, mero, mero abajo. Ahí aparece para que le den clic y escuchen, nos pueden escuchar sobre todo en la radio en línea. Y para que nos sigan en nuestras redes sociales, como ya saben, en Facebook como Autóctonos NL y en Instagram como Autóctonos NL. Y también los teléfonos en cabina para si quieren hacer una llamada, comentar cualquier cosa del tema que traemos el día de hoy, nos pueden contactar con el número 81 86 03 36 y 02 y el 81 86 03 33 36, perdón, 03. Ahí estamos totalmente en vivo, ahí estamos ya en las redes sociales, ya estamos transmitiendo totalmente en vivo ahí por Facebook. Y es un tema muy interesante y muy lleno que no vamos a completar el día de hoy, ¿verdad, Ceci? Sí, hola, hola a todas las personas que nos están viendo por Facebook, por la radio en línea también, que nos escuchan en www.upg.mx. A las personas que nos ven por Facebook, ahí para que compartan la transmisión, como ya comentó Abraham. Ahorita lo que estaba haciendo era también compartir esta transmisión para el tema del día de hoy, que es un tema muy, muy padre porque aprendemos cosas nuevas y es algo que se da mucho en las primarias, en toda la educación básica, y que se hace mucho de que en los papeles murales o de celebraciones, etcétera. ¿Se acuerdan que en octubre las personas que ven las transmisiones y que nos siguen ya desde que empezamos, en octubre dimos un tema también de esto, que son las efemérides, lo que se celebra cada mes, ¿verdad? Lo que se celebra cada mes, y sobre todo vamos a empezar primero con qué es la palabra efeméride, ¿sí? Aquí lo tengo yo, es un conjunto de acontecimientos importantes ocurridos en una misma fecha, pero en años diferentes. O sea, por ejemplo, podemos estar celebrando ya lo que pasamos el día 2, que fue el Día de Muertos. Nosotros lo estamos celebrando en el actual 2020, en el 2020, pero este se dio inicio en 1900 X y Y, ¿no? Ok. O sea, son las mismas fechas, pero en años totalmente diferentes. Ajá. Entonces, imagínense, tiene 30, 31 días el mes de noviembre, y cuántas fechas, cuántos acontecimientos, tanto en México y en todo el mundo, han ocurrido muchas cosas, muchas controversias, y tanto cosas trágicas que le ha pasado a México y al mundo, a cosas súper buenas y súper interesantes que le han pasado, como comentaba, a México y a todo el mundo. Sí, en octubre hablamos de todas las que pasaron y que se celebran en el mes de octubre, pero recalcando también que tenemos las que son las principales y las que son tomadas como día oficial para tomar un asueto. Esto porque a lo mejor fueron eventos que marcaron mucho más la historia, y las fechas quedaron ahí contempladas para que fuera algo oficial por el que se tuviera que tomar respeto, digámoslo así, que son los asuetos, y que se supone que deben de ser días de descanso. Hay muchísimas efemérides en el mes de noviembre, empezando desde el día 1. Desde el día 1 se celebran ya cosas, y bueno, tenemos muy presentes las que son del Día de Muertos, la que es la de la Revolución Mexicana, etcétera. Pero hay muchas cosas que a lo mejor no estamos enterados, pero ahorita las vamos a ir desglosando poco a poco para que ustedes también sepan y se asombren como nosotros también al conocerlas. Fíjense que el 1 de noviembre, en 1914, estas fechas van variando. Hay unas que son de 1500, otras de 1700, 1900 y demás. En 1914, la Convención de Aguascalientes designa a un primer presidente provisional de México. Entonces son cosas que a lo mejor no teníamos presentes, pero que son datos curiosos
Y el 1 de noviembre también es el Día de Todos los Santos, que el programa pasado hablábamos de Ujú. lo que significa cada celebración, cada ofrenda en el altar. Entonces este primer día es el Día de Todos los Santos. Oye, y algo cabe recalcar que, como comentas, el 1 de noviembre de 1914, que fue nombrado presidente provisional de Ujú. México, fue Eulalio Gutiérrez. Eulalio. O sea, no fue presidente, sino fue presidente Sí. provisional. Algo que dice, ¿sabes qué? Pues te voy a poner aquí mientras a ver qué pasa con todo esto de estos tiempos de la revolución y Ujú. la época y todo esto, porque fíjense, fue en el 1914. Sí. Hay todavía gente que que hoy en día me ha tocado ver reportajes o así, que son personas que han cumplido 110 años y estuvieron en esos tiempos Qué padre. y te pueden comentar de todas esas situaciones que dices tú, Sí, ¿cuándo? que ellos lo vivieron. Algo que también tiene noviembre es que se enfoca también mucho en cómo celebrar a la mujer, porque Ujú. vienen muchos temas también de que la equidad de género, o que se le dio voto por primera vez, o esta voz que se le dio por primera vez, pero más adelante en las fechas los vamos a ir mencionando. En este mismo día, el 1 de noviembre, en 1977, la Secretaría de Guerra y Marina cambia de denominación y a partir de entonces lleva el nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya no es la Secretaría de Guerra y Marina, sino ahora la Defensa Nacional, que pues muchos la conocen también. Así es. Y bueno, un pequeño paréntesis, un saludo a Flor Reyes que nos está ahí viendo Saludos. totalmente en vivo. Saludos. Ujú. Saludos a Ismael que también ahí está pendiente de la transmisión. Y pues sí, o sea, realmente es un mes que está muy lleno, muy saturado de muchas cosas, a diferencia de otros meses, o por ejemplo el mes de octubre, que tenía muchas cosas pero no tantas como las que ahorita. Octubre era más fiesta Sí. que otras cosas, y noviembre son como temas más de gobierno, de políticos, Ujú. de presidentes, de la revolución, etcétera. En 1979, el 1 de noviembre también, tomó posesión la primera mujer gobernadora en la historia de México. Imagínense, la primera gobernadora, que fue en Colima. Entonces, es lo que mencionamos al principio. El 1 de noviembre tuvo varios sucesos, pero en diferentes fechas. Así es. O sea, algo muy interesante. Y pues como ya sabemos, el día 2 de noviembre, que es el que se celebra, o el que más nombrado, más mencionado, que es el Día de Muertos. Sí, una mezcla entre la cultura prehispánica y los españoles que llegaron en ese momento, y tradición declarada un patrimonio cultural de la humanidad. Entonces también ya lo habíamos tomado el programa pasado. Oye, y otra cosa también interesante, que en 1911, algo muy interesante que pasa el día 2 de noviembre, que en 1911, en la Cámara de Diputados, bueno, fueron declarados oficialmente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez como presidente y vicepresidente de la República respectivamente. O sea, algo que ya habíamos mencionado en la época de la revolución y todo este ambiente que se hizo. Entonces ya ahora sí se metió a la Cámara de Diputados, se declaró oficialmente todo esto, y ya fue como que ya no es provisional ni mucho menos, sino ya es algo más más dicho y más directo a la realidad, sí, ¿no? Es que en los comentarios nos ponen de noviembre también es la canción de Noviembre sin ti. Muy conocida, y claro que sí. Esa es, desde que inicia noviembre es ley ponerla. Ándale. Y bueno, continuando con el tema, luego también está pues parte del día 2 de noviembre, que nace en la ciudad de Puebla Aquiles Cerdán, que es un precursor de la Revolución Mexicana, que ya también lo habíamos comentado, y esto fue en 1873, cuando digamos que estaba en todo el apogeo lo de la revolución, y lo de Francisco Villa, y lo de la época de la colonización y de la conquista española. Fue cuando nace en la ciudad de Puebla Aquiles Cerdán, pero en 1876. Sí, qué interesante que, bueno, en esos años pasó todo esto, y cómo fueron fundando diferentes lugares, o cómo las personas se fueron involucrando más en la Cámara de Diputados, o hasta sucesos como la primera mujer gobernadora de un estado. Sí. Qué interesante, y cómo pasaron muchos años y cómo se ha ido actualizando todo esto, pero las efemérides
siempre van a estar presentes, siempre van a estar ese día y nunca cambian a partir de las fechas que se fundaron. Y luego pasamos al 3 de noviembre, en 1592, se fundó la villa de San Luis Mezquitic, hoy San Luis Potosí, capital de ese mismo estado, y fue un centro minero novohispano de importancia para ser fundado así como esta villa. Y luego en 1792 en el estado de Jalisco se fundó la Real Universidad de Guadalajara, y en 1973 murió un actor, Arturo de Córdoba, de la época de oro del cine mexicano, que en ese momento era un boom todo esto era alguien muy famoso del cine mexicano de la época de Fíjate oro. que este actor Arturo de Córdoba no era tan así como que relevante, tan famoso en cuestiones de... Sí era muy famoso, ¿verdad? Pero sí. siento yo que no ha alcanzado los estándares de, por ejemplo, un Pedro Infante, un Jorge Negrete, así personajes que siguen trascendiendo a lo largo de la historia de todo México. Y Arturo de Córdoba como que se mantuvo ahí en el margen, ni muy arriba ni muy abajo, sino hay un centro medio. Pero lo pusieron en una efeméride. Sí, eso es a lo que iba. Entonces, al momento de que fallece es como que agarró un poquito más de boom cuando ya antes de su muerte. O sea, como que hay muchos, y nos ha tocado ver que hay muchos artistas que después de su muerte son más famosos que antes de su muerte, cuando están totalmente sanos y jóvenes, ¿no? Que ya ves que una de las personas que le tocó mucho a esas cuestiones fue José José, que se hizo creo yo, muy famoso por toda la farándula y todo el ambiente que hubo cuando falleció, sino él por la voz y todo el descuido de su voz y todo esto, pues ahí como que se quedó trunca su carrera y ya se apagó, y iba, como decían, iba mucho en picada su carrera. Entonces fallece y otra vez volvió a subir. Sí, exactamente. Y luego pasamos al 4 de noviembre, en 1774, nació en la ciudad de Oaxaca Carlos María de Bustamante, un distinguido historiador y, ojo, fue un periodista, un político de la independencia y fue el fundador del Diario de México. En 1894 muere en San Ángel Manuel Paino, escritor y político, autor de Los bandidos de Río Frío. Y en 1963 murió Pascual Ortiz Rubio, presidente constitucional entre febrero de 1930, y durante su gobierno México ingresó a la Sociedad de las Naciones, que más adelante vamos a hablar también de las naciones. Sí. Y fíjate que otro, el que estamos hablando del día 4 de noviembre de 1571, se establece la Inquisición en México. O sea, que es la Inquisición, que es cuando se junta como que, ¿cómo decirlo? Como que lo hacen más oficial en estas cuestiones de las iglesias y todo esto, que haya como que está la iglesia principal y hay varias iglesitas ahí pequeñas en varias comunidades. Se hace la Inquisición de las iglesias en todo México. Entonces, sí es algo muy interesante. ¿Y desde qué años? O sea, desde 1571. Sí, algo que, bueno, pasó el 5 de noviembre, que ya vamos avanzando en los días, que ahorita estábamos platicando acerca de esto. En 1828, primera edición de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, que hablábamos de si lo conocíamos o de que si habíamos ido. Yo en lo personal pues no lo conozco. Pero sí es muy conocida la Feria de San Marcos, sí es muy sonada también. Siempre, bueno, antes cuando podíamos muy nombrada, salir, es muy nombrada. Y fíjate que de manera internacional, yo te comentaba que a mí me ha tocado pasar, pero nunca me ha tocado estar dentro de Aguascalientes. Siempre todos los rumbos a los que me ha tocado ir, siempre paso por Aguascalientes. Y se me hace una ciudad, muy muy bonita, muy cálida, muy amable, no sé, en cuestiones de la gente, muy tranquila. Entonces sí hace falta como quiera dar una vuelta ya cuando se pueda salir allá a Aguascalientes. Y en 1853 se inaugura la primera línea telegráfica de México, abriendo paso a que ya las personas se puedan comunicar estando lejos, estando entre ciudad a ciudad. Ya con esto ya la línea del telégrafo. ¿En 1853? 1853. En 1853. Fue cuando existió esto, y pues ya la comunicación dio el boom para poder hablar. Si yo estoy aquí en Monterrey, podría hablar con alguien. Y fíjate que en 1639, el día 5 de noviembre,
se funda en Boston la primera oficina postal de América. O sea, de todo ya el más continente. internacional. Exactamente, y en 1639, en toda América se funda la oficina postal. Entonces, es algo como que ahí van como que más o menos de la mano y en las mismas, los mismos días, diferentes fechas. Sí, y luego fíjense, vamos para el 6 de noviembre, que en esto es el día de la conmemoración de la promulgación del acta solemne de la Declaratoria de Independencia de América, sancionada en el Palacio de Chilpancingo en 1813, pero la bandera nacional deberá izarse a toda asta en este momento, en este acto, que ya habíamos mencionado que cuando la bandera está hasta arriba es porque es algo importante. Es algo importante, una conmemoración, sí, un evento, ya sea nacional, internacional, o representativo para cuestiones políticas o cuestiones de México, ¿no? Y hay veces que no sabemos por qué está hasta arriba, nada más la vemos así como qué bonito, pero a lo mejor están celebrando estas cosas, estas efemérides que ya están puestas, y pues los encargados son los que están más metidos ahí y son así los que es, saben. y como también ya habíamos comentado, también cuando la bandera en el asta se pone a mitad, es cuando antes de que se pusiera esto hubo un acontecimiento un poco lamentable, ¿no? Sí. Que fueron ya sea violencia o algo que hayas dicho, no, pues no sé, falleció por violencia o cosas así, un presidente, un político, sí, una persona, esos tipos de cuestiones, en esos términos, la bandera se levanta y se pone a media asta. Exactamente. Y bueno, ese mismo día, el 6 de noviembre, pero en 1911, Francisco Madero protesta como presidente constitucional de la República. Ya el 3 de noviembre, más o menos, si no mal recuerdo, que había entrado a la Cámara de Diputados, bueno, ahora protesta como presidente. Y el 6 de noviembre también es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la guerra y los conflictos armados. Y que en el 1911, del día 6, es cuando ya empieza como que el gobierno del presidente Francisco I. Madero, que es como que ya ahora sí, después de tanto ambiente que hubo, de tanta revolución, de tanta protesta, tantos digamos, no sé, muertes, en todas estas cuestiones de la revolución, ya Francisco I. Madero ahora sí toma posición total de la presidencia de México, y es cuando ya empieza a gobernar el 1911, el día 6 de Así noviembre. que si alguien cumple años en estos días, tome en cuenta también todo esto que se celebra. Sí, oye, como por ejemplo, yo no sabía que el día 7 de noviembre es el día del ferrocarrilero. Ajá, es algo muy importante también. Sí, que a veces nos saca canas verdes cuando, por ejemplo, nosotros nos toca venir para acá, para la radio, y siempre pasa el tren, y es como que, ay, cuando tienes más prisa es cuando pasa el tren. Ándale, y ahora hay que estar contentos, a gustos y alegres de que el día, bueno, el día de mañana, sí, es el día del ferrocarrilero. Y qué padre que lo tengan, porque a veces pues decimos nada más es como un oficio, o está haciendo pues sí su trabajo, pero también es algo que se debe de celebrar y que debe de tener su día, como es el 7 de noviembre. Y el 7 de noviembre en 1945, algo muy importante que fue México es admitido en la Organización de las Naciones Unidas, ya es parte de la ONU. O sea, como que ya en esos tiempos ya empiezan a tomar a México en cuenta como país independiente. Sí, porque días antes pues habían hecho esta solicitud como para poder ir ahí entrando, y el 7 de noviembre pues ya es oficialmente admitido en la ONU. Y en 1981 se realiza la primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y pues ya hemos visto que estas ferias de libros son todo un éxito realmente, porque pues libros de todos lados y de todo ahí encuentras. Así es, que dices tú, bueno, antes cuando podíamos ir ya sé, a mí me encantaba mucho porque ahí las ferias de los libros estaban los puestecitos de comida, y me gustaba mucho estar ahí como que leyendo una revista y estar comiendo. No, es que encuentran libros de todo, realmente de todo, lo que no se imaginan ahí está. Tanto de dibujo, de escritores muy reconocidos, de escritores nada reconocidos, de gente que apenas está emprendiendo en el mundo de esto de la lectura y todo esto,
libros muy interesantes y muy buenos. Sí nos hemos llevado ahí libros muy interesantes. Sí, y luego pasamos al 8 de noviembre. Ujú. El 8 de noviembre, en 1519, Hernán Cortés es recibido. Ese es un acontecimiento, un evento que marcó un antes y un después de la época precolombina y de la época de México, Sí, la que, verdad, que sí. pasa la historia y que yo no sabía, o sea, sabía que era noviembre, pero no sabía como que la fecha exacta. Ahora ya lo tenemos, que es el 8 de noviembre, que Hernán Cortés es recibido por el gobernante mexica. ¿Cuál Ujú. gobernante fue? Moctezuma. Moctezuma, el buen Moctezuma. En la Gran Tenochtitlán. En la Gran Tenochtitlan. Tenochtitlán. Tenochtitlan. Aquí tenemos a nuestro Traductor. No, el que puede mencionar todo esto. En la Gran Tenochtitlan, que fue algo que, como les comentábamos, que marcó un antes y un después de todo esto de bueno, pues ya lo habíamos mencionado, que también España nos quitó muchas riquezas que como México teníamos, pero también nos aportó lo de la tecnología y el revolucionar. Sí, porque imagínate, sí. quieras o no, no hubiera venido Hernán Cortés, Cristóforo Colombo a gobernar, entre comillas, pues hubiéramos seguido con las mismas antigüedades que teníamos antes. Realmente sí, y no sé, a lo mejor sí tiene como sus pros, pero también tiene sus contras. Pero imagínate qué gran impresión de Hernán Cortés con Moctezuma. Así es. Pero en este lugar. Sí, también, en Tenochtitlan, o sea, bien pudo Moctezuma ahí sacrificar a Hernán Cortés y aventar su cabeza para, como decíamos, la diosa. Para los dioses. Para el dios, ¿cómo se llamaba? El dios de la muerte. El dios Mictlán. Mictlán, que está ahí con su diosa ahí para que tuvieran una buena cena. Sí, una cena española. Sí, porque ya sabemos que todos ellos se llevan por los sacrificios. Entonces, sí, estaba ahí. Es muy interesante y muy de mucha información, porque nosotros lo estamos diciendo muy por encimita, pero si ya lo empiezan a buscar, van a encontrar que es mucha información de este día y de este tema entre Moctezuma y Hernán Cortés. De quién era Moctezuma, porque a lo mejor Hernán Cortés es como más nombrado, bueno, también Moctezuma, pero ahí para que sepan más de la información de ellos. Y qué padre, es el 8 de noviembre. El 8 de noviembre de 1924 nace un médico, el médico mexicano Ruy Pérez Tamayo, fundador de la unidad de patología de la Facultad de Medicina de la UNAM, que también son cosas importantes que se deben saber. Y en 1871, Porfirio Díaz proclama el Plan de la Noria, con el que se rebela en contra del gobierno de Benito Juárez y con el lema de la no reelección. Así es. Y fíjate que algo también muy interesante, que el emperador Carlos V el día 8 de noviembre concedió a Guadalajara el título de la ciudad y el escudo de armas. Entonces, para los amigos y compañeros que nos ven de allá de Guadalajara, de Jalisco, este día de 8 de noviembre fue como el que dio Carlos V, no es el chocolate, sino acá el emperador, el máximo, fue el que dijo, ¿sabes qué? Va a ser Guadalajara, ahí en Tlacotlán, que dijo, ¿sabes qué? Guadalajara ya va a ser como una ciudad como tal, ya no va a ser como un pueblo, ni una comunidad, ni una comunidad que está en México, sino ya es algo más establecido y ahorita pues es una de las ciudades más importantes de todo México. Sí, también está dentro de las, tres principales. De las tres principales. Entonces, ya después pasamos al 9 de noviembre, que en 1820 pues ya aparecen esos personajes como Agustín de Iturbide, que asume el mando del Ejército del Sur. Aquí ya nos vamos un poquito más para otros países, que es Alemania. En 1989 derriban el muro de Berlín. Era lo que yo no sabía, que en ese año había sido derrumbado este muro tan importante también. Y luego el 10 de noviembre es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. En 1862 nace Camilo Arriaga, un liberal precursor de la Revolución Mexicana, pues que sabemos que la Revolución Mexicana se dio en este mismo mes y con muchísimas personas, igual que cuando fue el evento de la independencia, que incluían bastantes personas y bastantes luchadores, guerrilleros, por así decirlo. Aquí también en la revolución aparecen muchas personas y bueno, Camilo Arriaga fue uno también de ellos. Un personaje muy importante e interesante. Y fíjate que también
bueno, del día 10 se Ujú. firma el Tratado de París, que pone fin a la guerra hispano-estadounidense y obliga a España a abandonar Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico. Mm. Cosa interesante que ya habíamos comentado también en la época de la Revolución, cuando España estaba conquistando México y partes de las tierras de Guatemala y Venezuela, este allá en su mismo país, en España, también había una revolución ahí media interesante Sí. con los demás países vecinos de España, donde hubo toda esta situación. Y cuando empieza a caer el gobierno de España, es cuando empieza a decir, ¿sabes qué? Pues vamos a firmar un tratado de París, así como el tratado que se firmó aquí en México, que fue donde, ¿sabes qué? Ya va a ser la independiente México de España, o sea, ya Ujú. no vamos a estar a los pies de España, sino vamos a ser totalmente independientes. Y es cuando también España como que empieza a perder poder y todo esto, y es mejor, ¿sabes qué? Aún así, fíjate que fue inteligente España, porque dijo, ¿sabes qué? Ya estoy como que ahí en la cuerda floja, ya estoy tambaleándome, mejor voy a firmar un tratado ahí de paz para ponerle fin a la guerra hispano-estadounidense, porque también es una de las cosas un poquito interesantes, que donde no se le tenía que hablar, ahí tenía que estar ahí Estados Unidos, que Sí. eran guerras totalmente independientes de Estados Unidos, pero ahí andaba metiendo narices. Entonces sí es algo muy interesante, que mejor España dijo, no, ¿sabes qué? Pues ya, como dicen Nos coloquialmente, calmamos. sí, como se dice coloquialmente, ahí muere, ¿no? Ujú. Ahí muere para que ya surja toda esta paz. Y fue en 1898 cuando se firmó este tratado de París. Ujú. Qué interesante todas estas fechas. Y Sí. luego pasamos al 11 de noviembre. Oye, bueno, y otra cosa también Ajá. interesante, que en esa misma fecha, el 10, en 1983, Bill Gates presenta la nueva Windows 10. Ah, sí. O Sí, sea, era como que el primer procesador, la primer computadora así de Ujú. un mega cerebrote, que nomás tenía un solo color y un super teclado y todo muy pesado, pero era la super mayor tecnología para Bill Gates, algo que cabe recalcar mucho, fue una de las personas más millonarias de todo el mundo. Sí, cómo no, con todos estos sistemas y con toda la tecnología que pues bueno ya. Que hoy en día lo Sí, ocupamos la verdad. a diestra y siniestra, y pues Y ahorita se por fue las cuestiones de actualizando. pandemia, sí, Ujú. que se ha mejorado y mejorado, y no sabemos hasta cuándo van a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí se va a dejar de mejorar. Yo creo que va a seguir aumentando y aumentando la velocidad, todo esto Sí, va a de llegar los un punto en el colores, que ahora sí como dicen, la tecnología va a dominar al hombre, en ¿no? donde vamos a tener las pantallas ya transparentes. Ándale, o vamos a estar aquí de manera virtual, También ¿no? O sea, ya no va a haber necesidad de que nosotros estemos aquí se va a sentados. reflejar. Ándale, ya va a ser otro totalmente diferente, pero pues creo yo, esperemos que falte mucho para eso. Ojalá. Y bueno, y ahora sí pasamos al 11 de Ujú. noviembre, que en 1971 es creado el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Ujú. En 1817 murió fusilado a un español, Javier Mina, que se unió a la lucha por la independencia de México. Y el 12 de noviembre, que este también es un día muy especial. Y que se celebra mucho en cuestiones de las escuelas y Sí. secundarias, y creo partes de preparatoria, incluso me ha tocado ver eventos que se hacen en las universidades, Ujú. que es uno de los muy interesantes, que yo decía, pero ¿por qué o para qué? Pero sí es una labor muy noble y muy bonita. Ujú. Se celebra el día 12 de noviembre, el día del cartero. Sí, también, que ¿quién no ha recibido una carta? Ándale. Entonces imagínate a todas estas personas que tienen que recorrer grandes lugares y que lo hacían en bicicleta, no era como ahorita que ya los paquetes te llegan en los carros o todo así De la bien manera rápido. más Ujú. cómoda posible, o que Sí. simplemente hoy en día mandas un correo Ándale, y te llegan llegan segundos. segundos. Y antes no, o sea, tú quieres mandar un correo, no sé, a San Luis, a Guadalajara, no sé, estados vecinos,
y les llegan una semana, incluso hasta en un mes. Y luego estaba bien padre porque tenías que poner las estampitas y si no las completabas no podía llegar y todo eso. Exactamente, y luego echarlos en el buzón y estar bien al pendiente, o como típico mexicano, buscar los domingos, como dices tú, las estampitas en las papelerías y no te vendían. Y los sobres que eran verde, blanco y rojo. Que le echabas ahí el salivazo para que pegara ahí el sobrecito. Entonces sí, estaba ahí muy interesante. Y te digo, cabe recalcar mucho que me ha tocado en las escuelas en las que he trabajado el día del cartero que sí lo celebran en grande. Sí. Cosa que nunca lo había visto o no lo tenía como que muy presente por por el noviembre, como de tantos eventos que hay, el Día de Muertos y demás. El cartero también lo hacen muy muy representativo. Sí, que la verdad sí es algo importante también, es una profesión también. Una profesión muy noble. Muy, muy bonita. Fíjate que el 12 de noviembre también, aparte del Día del Cartero, es algo muy especial porque nace en la hacienda de San Miguel de Pantla, hoy Estado de México, Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, que es la 10ª musa y que por ella también se hizo el Día Nacional del Libro en este día, porque pues sabemos que Sor Juana Inés de la Cruz fue escritora, fue poeta, fue una mujer que luchó mucho por los derechos de las mujeres también, y es por eso que ahorita también la tenemos en el billete de 200, que en programas pasados también ya platicábamos un poquito más de su historia, de cómo entró a esto de los conventos, pero que era la única manera en la que ella podía notar todo el talento que tenía, solo metiéndose en un convento y explotando esto, porque de otra manera pues en ese tiempo las mujeres no eran tan reconocidas, entonces ella fue inteligente y le dio por ese lado y la conocemos hasta el día de hoy por todo lo que ha hecho, y también algo muy muy importante que es este día, el 12 de noviembre. Que me acuerdo mucho de la historia de Sor Juana, donde se decía que ella quería a fuerzas, quería estudiar, o sea, sí, quería tener como que esos estudios, pero como dices tú, o sea, no la dejaban, no la querían, porque pues simplemente por el hecho de ser mujer, decían, no, pues tú eres mujer, tú vas a la cocina, tú eres mujer. Sí, porque eso pasó en 1651. Que era de que no, pues tú como mujer tienes que nada más lavar y lo otro, no te puedes superar o no puedes superar a un hombre, entonces sí se movió. Hay muchas situaciones que fue donde ella se pone, si no mal recuerdo, creo que se pone como un turbante o algo así en la cabeza para que no vieran su pelo largo, y es cuando se pone a estudiar en estas situaciones y todo, que dices tú, o sea, qué interesante todo lo que hizo para querer como mujer superarse. Sí, fue muy inteligente porque pudo haberse quedado así como, bueno, ya no hago nada. Pero no, se metió al convento y ahí fue donde hizo todas estas cosas, donde se lo permitía, y pues sí triunfó bastante y ayudó mucho, realmente. Sí, o sea, en esas cuestiones, en esas situaciones que dices tú, mira qué mujer tan aventada, ¿no? Y no cayó, como dices tú, en el conformismo de que, bueno, no quiere, no me deja, no tengo oportunidad, pues bueno, ya no hago nada. Sí, exactamente. Que a veces, fíjate que sí hemos perdido muchas personas muy interesantes e importantes en parte de México y el mundo por hacer esas cuestiones, de quedarse en el conformismo y no querer como que sobresalir a más, ¿no? Exacto. Y el 13 de noviembre de 1834 nace Ignacio Manuel Altamirano, distinguido periodista, educador, político, diplomático y novelista. ¿Cómo hacían todas estas cosas, verdad? En esos años estudiaban demasiado, pero no solo era como, bueno, estudié esta carrera, voy a estudiar maestría, doctorado, sino era, estudio esto, estudio otro, y tenía como 5 carreras. Así es, y también parte de 1834, el día 13 de noviembre, también fallece alguien muy importante para México, que es Ignacio Comonfort, que fue quien fuera en esas fechas el presidente de México, y fallece por un asesinato que ahí todavía sigue con controversia y todo, en épocas de literatura y de esas cuestiones. Sí, está muy interesante ahí, como que a mí se me figura como una novela ahí, todavía de mucha drama que no tiene un final. Entonces, pero pues como todo buenas situaciones de estas cosas, pues se queda ahí como que en el limbo. No, pues ya pasó mucho tiempo, pues ya sí déjalo, ya todo eso. Entonces, sí, en esas fechas, en el actual
México de 1834 fallece por asesinato el, el presidente Ignacio Comonfort, que fue de México. Entonces ahí sí estaba un poquito ahí fuerte en esas cuestiones interesantes, como así como comentas tú que nace el escritor, novelista, periodista y educador. También en esas fechas también fallecen personas muy, o sea, tanto está bueno y malo. Ahí está la balanza de noviembre, muy interesante. El 14 de noviembre la Cámara de Diputados aprueba la igualdad jurídica de la mujer, esto en 1974. Y es el Día Mundial de la Diabetes también. Algo que es también reconocido, como les había dicho, que era todo esto del tema de la mujer. Entonces ya lo vemos ahí el día 14 de noviembre. Qué padre y qué bueno. Y luego el 15 de noviembre muere en 1875 en la Ciudad de México José María Lafragua, ministro de las Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que también fue un personaje muy conocido, Lerdo de Tejada. Sí, y fíjate que parte del día 15 de noviembre, pero en 1280 muere Alberto Magno, que fuera doctor de la iglesia, teólogo, filósofo y hombre de ciencia. Sí. O sea, algo muy ahí impresionante. Y otra cosa que cabe recalcar, bueno, voy a regresar un día, que es el día 14. Esto sí me llamó mucho la atención y lo investigué y me dio como que de seguir ahí empapándome en estas cuestiones, que fallece Ramón Falcón, que fue político, militar y policía argentino, ¿sí? A manos de Simón Radowski, ¿sí? Quien arrojó una bomba en contra del carruaje en el que viajaba. En esas situaciones, en 1909, que fue cuando pasó, habían unas situaciones ahí un tanto políticas, de esas cuestiones de Argentina y todo eso, mientras México estaba como que en el proceso de subir, de estar en buenas manos y estar todo muy tranquilo. Llega todo esto acá en Argentina y se pone un poquito más intenso, y ya más adelante lo vamos a estar explicando, pero sí es muy interesante todo esto. Sí, y luego pasamos al día 16, que en 1876 es la batalla de Tecoac en Puebla. Tropas de Manuel González y Porfirio Díaz derrotaron a las fuerzas lerdistas de Ignacio Alatorre, y un triunfo del plan de Tuxtepec. Y este día es el Día Internacional para la Tolerancia, que sabemos que la tolerancia es un valor, que también siempre lo ponen en las escuelas de el mes, valor de tal, y el día tal. Entonces ahí está el valor de la tolerancia. Pero y qué raro, fíjate, porque casi todos somos muy tolerantes. Es algo que tenemos mucho. Es algo que es un don, como cualquier mexicano. Somos muy tolerantes ante cualquier cosa y cualquier situación. Entonces, a seguir reforzando la tolerancia. Ándale. Y más en estos tiempos, la verdad, ¿no? O sea, muy tolerantes en estas cuestiones de pandemia y de cuarentena. Sí, ¿no? Y luego pasamos al día 17 de noviembre, que en 1810 Morelos expide un bando en el Aguacatillo, así se llama, por el cual se suprime la esclavitud y las castas. Y luego ya pasamos al día 18. Hay días que tienen más momentos, más sucesos, y hay otros que nada más pasó una cosa, pero pues se tiene como una efeméride. De hecho, en noviembre no hay ningún día que esté solo sin que se celebre algo. Porque haya tenido un acontecimiento. En octubre sí recuerdo que había días en los que no tenía que celebrarse nada, pero en noviembre está llenísimo de muchos sucesos, aunque sea una cosa, pero está lleno. Sí, como ya habíamos comentado, tanto de cosas muy muy buenas a de cosas un poquito ahí interesantes, fallecimientos, asesinatos, lanzadas de bombas, o sea, cosas ahí un poquito mucho muy interesante. Sí, ¿no? Y luego el 18 de noviembre, en 1811, nace Ponciano Arriaga, abogado, periodista, orador y político liberal, que este personaje también es muy conocido. En 1824, el Congreso aprueba la creación del Distrito Federal y nombra a la Ciudad de México capital de la República. Fíjate, fue en 1824 que con todo esto de la Constitución también. Y fíjate que en 1923 nace Alan Shepard, que es alguien muy, bueno, no muy conocido por el nombre, pero sí por lo que hizo y contribuyó.
que fue el primer astronauta estadounidense. Sí. Entonces, como les comento, a lo mejor no es un nombre como que muy conocido, pero sí es una persona que hizo o deshizo mucho, ahora sí como dicen, fuera del mundo, Ujú. ¿no? Y luego el 19 de noviembre, en 1910, fue asesinado Aquiles Cerdán en Puebla, luego de haberse levantado contra el gobierno de Porfirio Díaz para secundar el llamado de Madero a la insurrección. Era pues esta parte de rebelas y que iban a fusilarlos. Sí, y también en el 19 de noviembre de 1917 nace una persona muy importante en la época de oro de México y creo yo de todo el mundo y que se sigue preservando y hasta me imagino que los niños más jóvenes o más niños lo siguen conociendo, que nace en Guamúchil, Sinaloa, Pedro Infante Cruz, cantante y actor, o sea, alguien muy conocido, muy representativo de México y sus culturas y sus tradiciones. Tenemos varios personajes reconocidos que nacieron en noviembre. Qué padre. Y luego pasamos al 20 de noviembre, que ya es muy sonado y que es asueto y que todos lo conocen, que es el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que esto fue en 1910 y hasta la fecha sigue recordándose y sigue siendo algo muy importante. Y se sigue preservando y sobre todo mucha gente pues lo conoce el día porque es un día de asueto. Sí, es un día oficial. Ya pues es el día de la revolución y hasta ahí se queda, pero o por los desfiles también que se hacen. Que ahorita estamos veremos de cómo el gobierno lo va a tomar en estas fechas, el día 20 de noviembre, si va a haber o no desfile o va a ser un desfile virtual o cómo lo van a manejar en esa situación. Sí, y el 21 de noviembre en 1831 se decreta la creación del Museo Nacional de Historia, que reunía material arqueológico, histórico y de historia natural. Imagínate, en 1831 va iniciando esta creación de este museo, que pues hasta la fecha sigue ahí presente. Y en 1922 murió Ricardo Flores Magón, que este personaje era un destacado periodista, político, pero solo que murió en Kansas, en Estados Unidos. Y también en el día 21 de 1980, ya un poquito como que entre comillas más actualizado, ya no hablar de 1800 ni 1700, sino en 1980 muere la actriz Sara García a los 85 años en la Ciudad de México. Un personaje muy emblemático, cantante y actriz de telenovelas y de películas muy famosas, entonces ahí sí llama mucho la atención de Sara García que falleció, o sí murió el día 21 de 1980. El día 22 de noviembre es el día del músico. A lo mejor muchas personas no lo sabían. Yo no lo sabía que era ese día. Sí sabía que estaba como un santo de los músicos, pero no, que ese día era el día del músico. Fíjate que en esa fecha hay muchas fiestas en cuestiones allá en Guadalajara, que es pues como todo el mundo lo sabe, que está allá por ejemplo en Cocula, Jalisco, que es la cuna del mariachi. Ahora imagínate el día del músico, pues casi siempre pura fiesta. Es pura fiesta toda la semana, pero pues ahorita ya sabemos que no podemos salir y esas cuestiones, pero pues sí podemos festejar en nuestras casas con nuestra gente, sin hacer una fiesta grande, masiva, para estarse cuidando todos y cada uno. Exacto. En 1994 de este mismo día se inaugura el Centro Nacional de las Artes, recinto dedicado a la educación e investigación artística. Y un acontecimiento que le dio vuelta a todo el mundo y que pasó por muchas cosas, muchas situaciones, que incluso hasta se llegó a decir que eran cuestiones también de fuera del planeta, que cuestiones de marcianos y todas esas situaciones, que en 1963, el día 22 de noviembre, es asesinado el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, que todo mundo se paralizó al ver esa escena donde va Kennedy ahí saludando así, y a todo mundo, a toda la gente americana, y de repente va el balazo y nomás se ve donde truena donde cae. Y cae. Entonces sí fue un acontecimiento muy interesante y hasta la fecha todavía no se tiene, se dice que se atrapó el asesino, que esto y lo otro y aquello,
pero pues muchas cosas han pasado y han surgido a cuestiones de tecnología y de todo esto que sea como comentaba ahorita, se han dicho que hasta en cuestiones de marcianos y de brujería y esas cuestiones, ya ves incluso hasta la misma película la de los X-Men, que el Ajá. mismo Magneto creo yo había dicho que él quiso mover ahí la bala para que no no muriera el presidente. Sí, el 23 de noviembre en 1991 se estableció por decreto presidencial el Día de la Armada Nacional. Y nace el muralista mexicano José Clemente Orozco, una Ujú. persona muy famosa. Y luego, el 24 de noviembre, en 1957, muere Diego Rivera, destacado muralista mexicano, que también lo conocemos muchas personas, bueno, yo creo que todos, Sí, por todo lo que hizo también y por estar en los billetes. Y el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es otro dato también que es en pro de las mujeres. No más violencia contra las mujeres, es como lo pusieron ese día. así es. Y ya nos quedan poquitos días, pero sí también nos queda también poquito tiempo. Sí. Entonces cosas ya para más o menos finalizar. Uno de los días más interesantes y que también cabe recalcar que el día 30 de noviembre de 1911 nace Jorge Negrete, cantante y actor de cine mexicano, muy Ajá. famoso, amigo y como dicen compadre de Pedro Infante. Sí, el 28 de noviembre también que Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, que con el lema de reforma, libertad, justicia y ley. Y luego tenemos el 29 de noviembre, que en 1810 Hidalgo decreta en Guadalajara la abolición de la esclavitud y suprime todo esto de que se acaben los esclavos, todo esto de la esclavitud. Y fíjate que el día 28 Panamá proclama la independencia de España y se adhiere a la Gran Colombia. Es como te digo, ya más o menos en esas fechas, en estos meses, es como que ya España agarró mucho poder y ya después todo lo empezaron a desertar. Lo quería. Sí, ya empezaron ahí a cortar cabezas. Y pues realmente el día 30 son solo cosas de que nacen personas abogadas, sociólogos, que hicieron libros, que hicieron periodismo, etcétera. Entonces, para que si ustedes quieren investigar más a fondo de una efeméride en general, pues pueden meterse en Google, en las páginas de los gobiernos, ahí sale toda esta información y es donde pueden encontrar la información segura, vaya. Entonces, pues estas fueron las efemérides del mes de noviembre. Nos comentan que el día festivo 19 de septiembre nace una efeméride. Pero eso ya fue desde septiembre, estamos en noviembre. Sí, porque no el cumpleaños es esa fecha, entonces nace ahí que también ya lo conoce. Una cultura azteca. Parte de la cultura azteca. Entonces, no, pues muchas gracias a todos y cada una de las personas que nos estuvieron viendo y escuchando a través de la transmisión en vivo por Facebook, y gracias a las personas que nos estuvieron viendo a través de la radio en línea, que es www.upg.mx. Queremos agradecerles sobre todo a la Universidad Pedro Egante, al rector Fernando Garza, al director de radio, licenciado Enrique Sánchez, ¿verdad? Sí, a seguir informándonos y conocer todo esto de las efemérides, que es un tema muy padre y que pues esperamos traerlo mes con mes. Y que trae muchos movimientos, y diciembre también está un poquito cargado, pero pues ya creo que un poquito más tranquilo, ¿no? De esas cuestiones. Y pues nos vemos ya sea mañana o el próximo viernes. Exacto. Hasta luego. Adiós.